para agradecer la presencia de todos y todas las presentes en este acto y, por supuesto, agradecer la invitación a PAR para participar en el mismo, presentando la propuesta de trabajo garantizado, que es una propuesta que presenta Izquierda Unida, pero que la entendemos que es una propuesta susceptible de ser compatibilizada o compartida con otras. Yo he traído algunas diapositivas. A ver. ¿Me puedes poner? Que les voy a ir intentando poner. Como el tiempo es el que es, pues y he traído esto escrito, pues lo voy a intentar leer de la forma más clara posible y también quitando pues parte de lo que tenía preparado para no incurrir en el exceso de gasto de tiempo. La propuesta de trabajo garantizado es una propuesta de economía política, y eso porque entendemos que economía y política son evidentemente aspectos de la realidad que no están disociados, sino todo lo contrario, como pretenden hacernos creer, presentándolos como compartimentos estancos e intentando hacernos ver y creer que lo económico es el espacio dedicado exclusivamente y por entero a lo que tiene que ver con los beneficios empresariales y el mercado como regulador invisible, mientras que lo político queda reducido al ámbito de las instituciones públicas, a la gestión de la administración pública, de un Estado cada vez más reducido y excluido de lo económico, que por definición, como ya he dicho, queda como codo cerrado de los únicos y exclusivos agentes económicos por excelencia, los empresarios. Planteamiento que forma parte sustancial del discurso que desde el poder nos inoculan y que está pasando ya a convertirse en el sentido común de la gente. Es precisamente la llamada crisis económica, posiblemente más un reajuste del sistema capitalista con la intención de recuperar lo que había cedido a la clase obrera bajo la forma de estado de bienestar, es, como digo, esa crisis lo que deja en evidencia esa tergiversación maniquea de la realidad. Queda al descubierto esta falacia cuando decisiones políticas como el rescate bancario o la reforma del artículo 135 lo ponen en evidencia, pero sobre todo, como digo, cuando las malas decisiones o malas prácticas empresariales no las pagan como debieran en exclusivo a los empresarios, los verdaderos responsables, sino que las consecuencias se socializan y pasamos a pagarlos todos y todas mediante recortes en los derechos y servicios o mediante rescates millonarios que endeudan al país. Se visualiza así claramente la supeditación de los poderes públicos, de la política, en manos de partidos que han venido turnándose en el poder a los intereses de una clase y del sistema capitalista que representa. Paralelamente, se está produciendo, como refiere Alberto Garzón, un vaciado formal y sustancial de la Constitución. La Constitución del 78 ha sido superada por las disposiciones provenientes de la Unión Europea y por reformas como la del artículo 135. Como refiere Garzón, junto a este vaciado formal se produce un vaciado sustancial que tiene que ver con el desmantelamiento del Estado social. Las garantías positivas de la Constitución sistemáticamente son incumplidas: derecho al trabajo, derecho a la vivienda, etc. Garantías positivas que deben ser obligaciones del Estado. Ante este vaciado formal y sustancial de la Constitución del 78, para algunos más una carta otorgada por los poderes fácticos del Estado en su momento que una verdadera Constitución, apostamos por un proceso constituyente del que emane una Constitución que preserve las garantías positivas, entre las que el derecho al trabajo sea una de ellas. La oligarquía europea es la que ha constituido Maastricht, el Pacto de Estabilidad y el Crecimiento, es la que ha diseñado el euro, es la que ha impuesto la reforma del artículo 135. Ese es su proceso constituyente. El dilema ahora es qué tipo de proceso constituyente queremos: el que dirige la oligarquía española europea o el que puede o podría dirigir la mayoría social. Se acelera de forma definitiva la crisis de un régimen que se percibe ahora como el resultado de una transición pactada entre la clase dominante para continuar ocupando puestos de privilegio y poder y unos políticos que no supieron o no pudieron estar a la altura. En definitiva, el régimen del 78, la democracia representativa, producto de una transición pactada con más sombras que luces, se ha visto cuestionada por cada vez más amplios sectores de la población. Entendemos que nos encontramos en un escenario donde actúan, por una parte, fuerzas del sistema centradas en minimizar daños y recomponer bajo parámetros que suponen una evolución del régimen heredado de la transición democrática, profundamente corrupto de sus inicios. En definitiva, fuerzas del sistema empeñadas en una segunda transición
para que lo esencial del régimen del 78 permanezca inalterable. Esto es, forma del Estado, monarquía y sistema económico capitalismo. Frente a estas fuerzas del sistema, las fuerzas que apostamos por la ruptura, porque entendemos que esta forma política del Estado, la monarquía, que no nace de la voluntad popular, es por sí mismo ilegítima, además de resultar en pleno siglo XXI totalmente anacrónica, lo que nos obliga desde la izquierda a crear las condiciones para que el pueblo tome la palabra y decida libremente sobre ese aspecto crucial que en su momento se nos hurtó, esto es, sobre república o monarquía. Apostamos por la ruptura, además porque consideramos que el sistema capitalista, además de criminal e injusto, es irreformable, y en esta fase imperialista, expresión del capitalismo del siglo XXI, donde se pretende imponer como pensamiento único el neoliberalismo, necesitamos alternativas potentes como la del trabajo garantizado que calen y se conviertan en el sentido común de la gente para parar la precarización de la vida y la apropiación de las riquezas y recursos naturales por unos pocos. Se podrían seguir enumerando razones por las que cada vez es más perentorio ir dando pasos que a la vez que dan solución a los problemas cotidianos de la gente en el conjunto del territorio nacional y en Canarias, y en particular, sobre todo a uno de los más graves por el volumen de personas a las que afecta, el desempleo, el paro, con las consecuencias sociales, físicas y psíquicas que tiene. Como dice José Luis Pérez Monereo, el paro asume una función económica y política. Por una parte, hace posible el restablecimiento del tipo de beneficio y, por otra parte, permite recomponer la disciplina social. El paro forzoso es un fenómeno de gravísimas consecuencias sociales y políticas. Nuestro país se caracteriza por una elevada tasa de desempleo, elemento que incrementa la desigualdad y la exclusión social. Los parados padecen, además de la pérdida de ingresos, el rechazo y la falta de integración social, la cual en gran parte se obtiene a través del trabajo. Es necesario, sigue José Luis Pérez Monereo, es necesario superar los límites del estado de bienestar pasivo para que más allá de la cobertura reparadora pueda atender satisfactoriamente a las situaciones de riesgo estructural. En esta atención al riesgo estructural, cabe señalar que la inserción por el trabajo aparece como el elemento central de toda lucha contra la exclusión. Lo relevante es garantizar la ciudadanía activa de manera que se consagre efectivamente el derecho a la utilidad social y no simplemente el derecho a recibir ingresos por inactividad. O como dice un economista polaco, cuyo nombre no pronuncio, no se puede pronunciar, Kalecki, dice así: en realidad, bajo un régimen de pleno empleo, el despido dejaría de desempeñar su papel como medida disciplinaria, se minaría la posición social del jefe o patrón y crecería la confianza en sí misma y la conciencia clasista de los trabajadores, de la clase trabajadora. Las huelgas para pedir aumentos salariales y mejoras en las condiciones de trabajo crearían tensión política. Es cierto que bajo un régimen de ocupación plena, las ganancias serían mayores que el promedio de las mismas bajo el laissez-faire, el dejar hacer. Pero los líderes del mundo de los negocios aprecian más la disciplina de las fábricas y la estabilidad política que las ganancias mismas. Su instinto de clase les advierte que la ocupación plena duradera es una situación enfermiza desde su punto de vista y que el desempleo es parte integrante del sistema capitalista normal. Esta creo que es una idea que habría que interiorizar. El desempleo es parte integrante del sistema capitalista normal. Y recurriendo a los clásicos, a Carlos Marx, la existencia de una superpoblación obrera es producto necesario de la acumulación o del incremento de la riqueza dentro del régimen capitalista. Esta superpoblación se convierte a su vez en palanca de la acumulación del capital, más aún, en una de las condiciones de vida del régimen capitalista de producción. Constituye un ejército industrial de reserva. Otras citas de Marx. El exceso de trabajo de los obreros en activo engrosa las filas de su reserva, al paso que la presión reforzada de ésta ejerce sobre aquellos. Por el peso de la concurrencia obliga a los obreros que trabajan a trabajar más y a someterse a las imposiciones del capital. Y no obstante, si mañana se redujese el trabajo con carácter general a un tipo racional, graduándose con arreglo a las distintas capas de la clase obrera, según sexo y edad, se vería que la población obrera existente no bastaba, ni mucho menos, para mantener la producción nacional a su nivel actual.
la gran mayoría de los obreros hoy improductivos se convertirían forzosamente en productivos. Por tanto, ante el desempleo en claro, son necesarias alternativas que vayan generando otro sentido común y generen fuerzas de cambio que enfrenten la transformación en profundidad del marco económico, social y político español hacia una salida que permita resignificar y dignificar el trabajo, enfocando su regulación hacia la consecución del bienestar social, la superación de la pobreza y la exclusión, la desigualdad, la discriminación y la división sexual del trabajo, así como la regeneración de dinámicas de solidaridad. Se trata de transitar de políticas de cuantificación del empleo a las propuestas de creación de trabajo digno. Y es precisamente en este marco de ruptura y de proceso constituyente y de análisis del desempleo como parte integrante del sistema capitalista donde situamos nosotros la propuesta de trabajo garantizado. La Organización Internacional de Trabajo remarca en su programa por el trabajo decente que el trabajo, es esencial para el bienestar de las personas. Además de generar un ingreso, el trabajo facilita el progreso social y económico y fortalece a las personas, a sus familias y comunidades. Esto está recogido en un informe sobre la precariedad en España de la Fundación de 1 de Mayo de Comisiones Obreras, que también recoge lo siguiente: asistimos a la mayor ofensiva realizada desde la Segunda Guerra Mundial a escala europea por el capital contra el trabajo. Para el capital se trata de aumentar aún más la precarización de los trabajadores, de reducir radicalmente su capacidad de movilización y de resistencia, de reducir los salarios y diferentes subsidios sociales de forma importante, a la vez que se mantienen las enormes disparidades entre los trabajadores. En el informe de coyuntura laboral de junio de 2017 de Comisiones Obreras se recogen aspectos que los voy a leer muy resumidos. Por ejemplo, que crece la precariedad en la contratación. En junio el 92% de los contratos firmados eran temporales. Apenas 8 de cada 100 contratos firmados son indefinidos. No hay cambio de modelo productivo. La creación de empleo sigue concentrada en actividades de bajo valor añadido, por ejemplo, el sector servicios, la hostelería, servicios auxiliares, etc. La protección por desempleo sigue en mínimos. 1,7 millones de parados carecen de prestación. La tasa de cobertura bruta es del 53,96 y la mayoría de los casos se limitan a la prestación asistencial. La precariedad laboral en sus diferentes formas afecta a la mayoría de la población activa y ha aumentado durante la crisis. Temporalidad, tiempo parcial, empleo autónomo, devaluación salarial, repunte de la siniestralidad laboral. Y además, la cifra de personas inscritas en los servicios públicos de empleo es muy superior al dato del paro registrado. En Canarias es concretamente lo que publica el Observatorio Canario de Empleo, son 220.000 y pico parados en junio, pero los demandantes de empleo son 270.000, o sea, hay 53.000 demandantes de empleo más que parados registrados. En cuanto a la recuperación económica, pues la supuesta recuperación se está realizando a base de instaurar un no sé si ustedes lo verán, bueno, es difícil de ver, pero es un cuadro en el que se recoge la fuente. No sé, pero no, si estuviera más cerca se vería. En ese cuadro se recogen, y hay un dato muy curioso, que es el dato de, por lo menos a mí me resulta muy curioso, que esto está referido al municipio de Las Palmas de Gran Canaria, que es del 2016 a 2017. En 2016, en julio, el número de parados era de 46.231 y en junio de este año es de 43.000. O sea, se ha reducido en 3.000 desempleados el número de parados en un año. Pero el número de contratos que se han firmado en un año es de 163.804 contratos. Pues eso nos da una idea de cómo está el precario. Y en cuanto a Canarias, por ejemplo, la cifra de paro registrada en el mes de junio es de 220.000, pero los parados con prestaciones no son sino 87.626.
O sea, eso nos da idea, desde mi punto de vista, de que las políticas de empleo y las medidas que se han puesto en marcha en este contexto de economía capitalista, pues son totalmente ineficaces, porque son datos que serían extrapolables al conjunto de Canarias y al conjunto del Estado. Y las medidas de atención a ese desempleo, pues también son de todo punto ineficaces. Bueno, esto tiene la dificultad de que no se lee demasiado bien, pero en este quizás aquí sí que se leen. Este es, digamos, al menos las que yo he recogido de las prestaciones que hay en caso de desempleo, que verán ustedes que son muchas y muy variadas. Todas ellas implican que se agoten en un tiempo determinado y conducen en algunos casos, a poder pedir otro tipo de prestación, pero siempre son todas por una cuantía que no permite vivir con dignidad, lo cual desde mi punto de vista demuestra que todo este tipo de medidas pues ni le resuelven la vida al que está parado, ni suponen un cambio sustancial en la situación. Con respecto a la recuperación económica, decía, la supuesta recuperación se está generalizando a base de instaurar un modelo de relaciones de trabajo basado en la generación de empleo precario y en el mantenimiento de la discriminación de determinados colectivos, que se asientan gracias a la presión que el desempleo está ejerciendo sobre ese inmenso ejército de reserva de más de 5 millones de personas en el Estado, y en Canarias pues los 220 o 270.000, dependiendo de parados o demandantes de empleo. El discurso que se impone como dominante es el que identifica como imprescindible la degradación y acomodo de los derechos laborales a las circunstancias económicas. Empobrecer a los trabajadores es la condición sine qua non para la recuperación económica. Y entrando ya en la propuesta de trabajo garantizado, se parte de una premisa, y es que el que no haya empleo no quiere decir que no haya trabajo. El trabajo garantizado consiste en que el Estado crea de forma directa tantos puestos de trabajo como sean necesarios para emplear a todas las personas que no han podido encontrar un puesto de trabajo en el sector privado o en el sector público tradicional, garantizando trabajo a toda la población. Esos nuevos puestos de trabajo tienen una naturaleza diferente a la convencional, y es que deben de tener una remuneración fija coincidente con el salario mínimo que se quiera establecer en la economía. Esta peculiaridad es importante por dos cosas. Una, porque funciona como salario de referencia para el sector privado. Y, por otra parte, se acaba con ese ejército industrial de reserva, que es un elemento fundamental a la hora de impedir a cualquier trabajador exigir a su empresario mejores condiciones, porque inmediatamente le dice, bueno, si no quieres trabajar en estas condiciones, ya puedes ir cogiendo la puerta, que tengo 6 pendientes de ocupar tu puesto de trabajo. Y eso es precisamente porque existe este ejército de reserva que permite estas arbitrariedades. Si acabamos con ese ejército de reserva, las condiciones evidentemente serían. Siguiendo con lo mismo, el trabajo garantizado emplea toda la mano de obra ociosa en la realización de actividades que van en beneficio social y ecológico. Se dan una serie de ventajas, por ejemplo, una de ellas es la posibilidad de afloramiento de la economía sumergida, ya que muchas de las actividades que no se benefician de los derechos laborales vigentes podrían ser abandonadas al existir una alternativa estable con los derechos. Esto de la economía sumergida explica en gran parte, desde mi punto de vista al menos, por qué no tenemos las calles llenas de gente pegándole fuego a las instituciones. Hay evidentemente una economía sumergida de subsistencia, a la que la gente se ve abocado por pura y estricta necesidad. Pero claro, esa economía sumergida de subsistencia implica que hay una serie de derechos de los que se ven privados. La posibilidad de tener un trabajo garantizado, que además le garantice al menos una cantidad equivalente a la del salario mínimo, evidentemente haría que esa economía sumergida de subsistencia pudiese aflorar. Y voy abreviando, por ejemplo, lo que estaba diciendo, los trabajadores no se verían mediatizados en las negociaciones con la patronal por la existencia de un ejército de parados dispuesto a sustituirlo. Los empresarios no contarían con ese ejército de parados del que echar mano para precarizar las condiciones de trabajo y salario de sus trabajadores, a la vez que no habría trabajadores dispuestos a emplearse en condiciones inferiores a las que ya se tienen en el trabajo garantizado.
La intervención del Estado directamente en la economía, creando puestos de trabajo, rompe con el mantra repetido hasta la saciedad y hasta el punto de que lo hemos interiorizado como algo normal y natural, de que son los empresarios, la iniciativa privada, quien único puede crear empleo. El desembarco de la iniciativa pública en la economía, creando puestos de trabajo útiles socialmente y encaminados en gran parte a satisfacer necesidades de los ciudadanos, sería una muestra palpable de la utilidad de lo público. Financiación del trabajo garantizado. Se plantean tres fuentes fundamentalmente. Una reforma fiscal progresiva que aumente los ingresos. Ustedes saben que la presión fiscal en España es de las más reducidas de Europa. En Canarias la presión fiscal a las sociedades es de un 4%, precisamente por el tema del régimen económico y fiscal, que es una asignatura que en Canarias tenemos desde mi punto de vista pendiente. O sea, el que, no sé si ustedes habrán observado, transitando por Las Palmas, yo sí que lo he visto en muchísimas ocasiones, el cartelito que pone local apto para la RIC. Y además con la última reforma que se ha hecho de los aspectos fiscales del REP, pues resulta que eso que en un principio se pensaba que era una especie de distribución de la riqueza, la reserva de inversiones de Canarias que obligaba a los empresarios, digamos, reservar, por decirlo de alguna manera, el 90% del impuesto de sociedades para invertirlos en la creación de puestos de trabajo. Eso con el tiempo los empresarios, cuando han tenido eso en sus manos y gobiernos que les han prestado audiencia y se responden a sus intereses, han dicho, pues mira, esto es el chocolate del loro, o sea, esto pues ya no lo invierto en puesto de trabajo, lo puedo invertir en el extranjero o lo puedo invertir comprando apartamentos o comprando locales que, de acuerdo con lo que tiene estipulada el propio REF, pues en 5 o 10 años yo puedo volver a vender y lo que he hecho es un lavado total y absoluto del dinero. De hecho, no hay, y esto lo recoge o lo recogía los informes del Consejo Económico y Social de Canarias, no hay ni un solo estudio que demuestre que con los dineros de la RIC se ha creado ni un solo puesto de trabajo, no existe. O sea, ya eso nos da una muestra de cómo va la cosa. Como ya le digo, una reforma fiscal progresiva que aumente los ingresos públicos, créditos al Banco Central Europeo, incremento del déficit presupuestario y otra de las medidas que se proponen como medidas de financiación del trabajo garantizado sería el crear créditos fiscales. Explico esto de créditos fiscales. Se podría asimilar lo de los créditos fiscales a las monedas sociales estas que funcionan por ahí, en el sentido de que a un trabajador, por ejemplo, por hacerlo lo más gráfico posible y lo más entendible posible, a un trabajador se le podría facilitar una tarjeta, y más con las posibilidades de la electrónica y de la tal, una tarjeta con un determinado saldo de créditos fiscales, de tal manera que yo me voy a la empresa no sé qué, que a su vez tiene que pagar los impuestos, y compro por valor de un determinado número de créditos fiscales que la empresa a su vez devuelve al Estado en cuanto tenga que satisfacer los impuestos correspondientes. No sé si se ha entendido. Vamos acabando, Pepe. Sí, rápidamente. Bueno, con respecto yo he hecho, por ejemplo, los cálculos que se han hecho por parte de Alberto Garzón o de Eduardo Garzón plantean que si un año se empleara 1 millón de desempleados, el coste neto de ese empleo en trabajo garantizado sería el 0,2 del PIB. Por ejemplo, en mayo, en el Estado desembolsó en Canarias 76,4 millones de euros para pagar las coberturas de desempleo. Si se repitiese mensualmente ese dinero, pues a lo largo del año el Estado tendría que desembolsar pues, una cantidad equivalente a los 916 millones de euros. Con la cobertura del trabajo garantizado, evidentemente saldría bastante más cara, pero que se podría financiar con este tipo de medidas que acabo de plantear. Para el volumen de desempleados en Canarias, pues saldría aproximadamente, son cálculos que habría que revisar, por supuesto, unos 2.248 millones de euros al año.
En fin, esto es, digamos, deprisa y corriendo el asunto. Había otra, que era esta que se refería a los parados inscritos en Canarias, y aunque ya se ha dicho, ¿no?, la posición de Canarias con respecto al paro a nivel nacional e incluso a nivel de otras regiones de la Unión Europea. O sea, Andalucía y Canarias mantienen la cabeza en cuanto a porcentaje de paro en prácticamente el conjunto de la Unión Europea. Y esta es otra que también pone en cuestión uno de los aspectos fundamentales de la economía canaria, que es el modelo productivo, un modelo productivo centrado en el sector servicios que, por ejemplo, en esta diapositiva que hace tiempo había hecho, que en el año 2015, si no recuerdo mal, no se ve aquí, había crecido el PIB hasta un 39,70%, pero había crecido el PIB en 42.317 millones, actualmente es 43.000 y pico, y la tasa de riesgo de pobreza, en vez de reducir, pues también seguía creciendo. Quiere decir esto que en Canarias tenemos un problema estructural gravísimo, que es el del modelo productivo, que no hace sino generar paro y precariedad, y que mientras no se cambie ese modelo productivo y se deje de apostar sola y exclusivamente por el monocultivo del turismo, pues vamos a seguir teniendo estos porcentajes de paro, precariedad, etc. Claro, para eso hace falta un gobierno que responda a otros intereses que no son precisamente los intereses del sector empresarial, que apuesta por una ley del suelo para poder construir más y mejores hoteles y apartamentos, o por un sector empresarial volcado en la importación del 90% de lo que consumimos y no en desarrollar la agricultura y la ganadería en Canarias al sector primario. Bueno, y me callo. Gracias, Pepe.